Saludos cordiales, soy Luis Arévalo Vilema, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Previamente hemos de grabar este taller con el consentimiento de ustedes, lo estamos grabando para subirlo al Zoom, para así tener la evidencia para el proyecto dentro de lo que es la universidad, la Facultad de Derecho, ¿verdad? Compartiremos mediante este taller, en el cual el tema será la garantía de los derechos digitales de los jóvenes, que de manera acertada lo ha elegido la Universidad Técnica Particular de Loja, como proyecto de vinculación y difusión con la comunidad de este recinto, el Recreo. Como introducción, dentro de lo que podemos ver en el título, empezaremos diciendo que garantía no es otra cosa que un mecanismo, la verdad, para asegurar que se cumpla una obligación. Y así proteger los derechos de algunas de las partes de esta relación, sea comercial o una relación jurídica. Por lo tanto, entenderíamos de esta manera como un concepto de garantía, que es la seguridad de que una cosa efectivamente se va a suceder o a realizarse. Sabemos que hoy en día el 95% de los menores de edad usa el Internet. Aproximadamente 7 de cada 10 niños entre 10 y 15 años disponen en sus manos de teléfonos móviles. De una u otra manera, así están conectados actualmente. Le hemos dado la oportunidad de conectarse. Y de estos números, recuerden que los niños, niñas y adolescentes son los más vulnerables en este caso por la irrupción de ellos hacia la tecnología. Esta es una situación que sin duda debe ser tomada en cuenta y despierta interés a nivel mundial entre distintos colectivos. Por la parte legal, vamos a empezar diciendo que dentro de la Constitución Política del Ecuador, la legislación ecuatoriana, siendo la máxima ley en cada país, siendo la Constitución la norma máxima en este momento en el cual Internet se convierte de forma innegable en la vía de comunicación más usada por la población, ya sea de cualquier edad, especialmente en los menores. En el 2008, cuando se crea esta nueva Constitución, la necesidad de incluir de manera inmediata la protección de los derechos a los menores de toda forma de maltrato. Subrayo lo dicho porque así se incluye el maltrato inclusive en medios digitales. Tenemos entonces que el artículo 38 en su literal 4 de la Constitución Política de la República del Ecuador habla que el Estado en particular tomará medidas de protección y atención contra todo tipo. Es decir, no se limitan, sino incluyéndose lo que es violencia dentro de las redes sociales. Violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole. En atención a este cambio en la Constitución, en mayo del 2021 se publica la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Tiene por objeto no otra cosa que ser garantía del derecho de protección a los datos personales, incluido el acceso a información y datos de este carácter. Entonces, tenemos algunos de los derechos digitales consagrados en el Ecuador,
que se hacen efectivos, como son el derecho a la intimidad en el ámbito laboral, el derecho a la neutralidad de Internet, derecho a la seguridad digital, derecho al olvido en búsquedas de Internet, servicios de redes sociales y equivalentes, derecho a la libertad de expresión, derecho a la portabilidad, derecho a la negociación colectiva, derecho a la protección de datos de los menores en Internet, derecho a rectificación en Internet, derecho a la actualización de informes en medios digitales. Analizando algunos de estos, tenemos entre los más importantes el derecho a la intimidad en el trabajo. Que no es otra cosa que el hecho que los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de sus dispositivos digitales, los que sean puestos a disposición por el empleador, es decir, su equipo, computador de trabajo, su celular. Y también tienen derecho a la desconexión digital, es decir, una vez que yo me voy a mi casa, cumplo mis 8 horas laborales, estoy en total derecho de desconectarme, no renunciar al trabajo, sino desconectarme por el medio digital, ¿no es cierto? Y asimismo, la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia, como son cámaras dentro de la jornada laboral, geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente, que no es otra cosa que el uso de GPS en los vehículos laborales. En las sociedades modernas se generaliza muchísimo el uso de medios informáticos en muchos ámbitos. Esto ha sido también aprovechado en cierta forma por las empresas para controlar a sus trabajadores. Pero la implementación de estos métodos, por así decirlo, se debe hacer de acuerdo con exigencias de buena fe, por lo que se debería establecer previamente reglas claras para su uso, para que así el empleador pueda tener control sobre la realización de las labores del empleado. Entonces, que la obligación de la información previa por parte del empleador es muy importante para que no se configure una vulneración de los derechos y libertades fundamentales como el derecho a la intimidad en el trabajo. Así también se debe garantizar la recepción de la información y la protección de datos personales, es decir, las direcciones de talento humano de cada institución o empresa privada deben mantener protegida y segura la información que uno como empleado aporte, ¿verdad? Entonces, esto es importantísimo para resguardar el derecho, otro derecho aparte del de la intimidad, que sería el derecho a la imagen del trabajador, derecho a la imagen de la persona. Así que, por ejemplo, justo antes de empezar la reunión, les decía a las personas reunidas aquí que este taller en Zoom será grabado y previamente aceptado. Entonces, muy importante aquello para no vulnerar, ¿verdad? Tenemos uno de los más importantes derechos dentro del ámbito digital, que es el derecho a la libertad de expresión. Y la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental e inalienable. Este es inherente a todas las personas. Es además un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. No hay democracia sin derecho a la libertad de expresión, de poder decir lo que uno piensa, lo que siente en el momento sin discriminación. Por lo tanto, creo yo que toda persona tiene derecho a buscar, recibir para sí y difundir a todo el colectivo información y opiniones libremente, pues, ¿no? En el término que lo estipula ya incluso a nivel internacional, lo estipula la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y ahí lo habla, lo dice claramente, todas las personas deben contar con ejigualdad de oportunidades para recibir, buscar información, impartir información, como lo estamos haciendo en este momento. Ejemplo,
sin discriminación por ningún motivo, inclusive sea los de raza, color, religión, sexualidad, idioma, opiniones políticas, no siempre son, eh, no siempre se coinciden, o de cualquier otra índole. Puede ser origen nacional, es decir, extranjero, social, posición económica, lugar de nacimiento o cualquier condición social. Asimismo, toda persona tiene el derecho de acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita, inmediata y no onerosa. Y esta debe estar contenida en bases de datos para poderla extraer en el momento que sea necesario, ¿verdad? Es así que existen los registros públicos, los registros privados, y esta información no necesariamente debe estar quieta. En el caso que fuera necesario, esta información se puede actualizar, se puede rectificar, enmendar, porque no siempre va a ser perfecta, no siempre puede estar sujeta a cambio. El acceso a la información en el poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están en todo caso obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Eh, la ley en sí, solo cuando existe un peligro real o ya inminente que amenace la seguridad nacional, puede acceder a la información que es privada. Otro de los derechos que habrán escuchado ustedes y conocen es el derecho a la portabilidad. ¿Han escuchado en algún momento que las operadoras hablan de la portabilidad numérica? Y es eso realmente, no es otra cosa que poder transmitir sus datos de un equipo a otro, de un periférico, de un equipo digital, hacia otro sin limitaciones. Y la final de este nuevo derecho, porque es relativamente nuevo, es reforzar aún más el control de tus datos personales, que seas dueño de tus datos personales. De forma que cuando se realice por medios automatizados, recibas tus datos personales en un formato estructurado de uso común y una lectura mecánica e interoperable. Es decir, lo mismo que ves aquí, puedas verlo en otro equipo sin limitaciones. No obstante, este derecho, por su propia naturaleza, no se puede aplicar cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una misión de interés público, en el ejercicio de poderes públicos. Es decir, el propósito de este nuevo derecho es empoderar a los sujetos de datos y otorgarles un mayor control sobre sus propios datos personales. Un entorno que es el entorno digital. Así que el derecho a la portabilidad implica que los datos personales de este usuario pueden transmitirse directamente de una entidad o empresa a otra, sin necesidad de ser entregados al propio usuario, siempre que ello sea técnicamente posible. Como les decía, de hecho es técnicamente posible ahora, gracias a esta ley, que uno pueda conservar su número, que es prácticamente su vida, y tenga la portabilidad numérica, sea efectivo este derecho para conservar sus números, sus contactos, su vida prácticamente, ¿verdad? Este derecho va de la mano con el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la rectificación de la información, ya que en el artículo 66 de la Constitución, en su parte pertinente, que es el punto 7 de este artículo, dice que el derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario. Es decir, asimismo, esto está amparado directamente en la Constitución como máxima norma, un derecho
fundamental, constitucional, y lo tiene cualquier persona frente a los medios de comunicación, para que estos rectifiquen en condiciones de equidad las informaciones que sean falsas, erróneas, inexactas o incompletas a veces. A veces lo hacen, tal vez no de mala fe, sino son errores como tal. Otras veces son supuestos errores, ¿no?, que mandan la prensa que ya conocemos cómo es en nuestro país. Entonces, la Constitución ha concedido al ciudadano entonces un límite para el derecho de la información en la actividad periodística, sin ir más allá de lo que se permite, sin ahondar en su vida personal particular y sin vulnerar otros derechos mientras se está ejerciendo la actividad periodística. Así que la Constitución concede la protección judicial cuando se solicite la rectificación. Yo como ciudadano me siento agredido por un medio de comunicación, puedo solicitar la protección judicial cuando se trate de información inexacta y errónea. Pero en legislaciones, estuvimos investigando en legislaciones como la de Colombia, se requiere que el accionante anexe la transcripción de la información o la copia de la publicación. Es decir, el trámite es como más engorroso en aquel país. No tiene que ser un requisito exigible aquello. Sin embargo, para el caso, si se configura que existe un ataque a tu derecho, que es el derecho a la privacidad por parte de un medio de comunicación, se podrá iniciar una acción civil por daños y perjuicios, daño moral, de ser el caso, para así se ejerza la garantía constitucional correspondiente, que hablábamos que está claramente descrito en el artículo 66 de la Constitución. Cuando necesitan o requieran, toman la Constitución en este artículo para guiarse, ¿verdad? Tenemos uno de los derechos más importantes a nivel de los derechos digitales. O sea, no menos importantes son los otros, pero este mucho más delicado, que es el derecho a la protección de datos de los menores de edad en Internet, ya que el uso de Internet como herramienta para el conocimiento y para el ejercicio de transmisión de información debe ser protegido con el uso seguro de Internet. Como vemos en la imagen, es un uso que no se puede evitar, pero con sus candaditos, con sus seguridades. Deben ser protegidas, como les decía, porque también está siendo utilizado como un medio para la vulneración de la integridad. Está siendo utilizado como un medio para vulnerar la dignidad y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Entonces, que el uso seguro de Internet es parte del, aquí en Ecuador se lo hace así, es parte del fortalecimiento del sistema de protección de derechos y es parte asimismo del Acuerdo 2030 contra la violencia, que busca proteger efectivamente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Todos los espacios, incluso en los espacios digitales. Entonces, es aquí que se desarrolla y se comparte conocimientos sobre las relaciones entre personas adultas, niñas, niños y adolescentes, así como entre sí dentro de lo que es el mundo digital. Gracias a este derecho se ha prestado mayor atención a la protección, no solo en el ámbito físico, sino también digital, en redes sociales. Para finalizar, tenemos algunas recomendaciones que se han hecho interesantes, ya que muchas de estas deben conocerlas para evitar la vulneración de derechos. Tenemos que el hecho de evitar aceptar en redes sociales a personas desconocidas es algo
más que obvio, que siempre lo hemos venido haciendo. Cambiar las contraseñas en tus redes sociales cada 3 a 6 meses, no está de más recordarlo también. No colocar datos personales en línea. Ahora con las nuevas modalidades de acoso y delincuencia, el hecho de colocar datos personales puede ser contraproducente, ya que tenemos libre información para tener, Dios no quiera, ataques a nuestra persona. Información demasiado explícita como direcciones de instituciones educativas donde están nuestros hijos, dirección de nuestro hogar, de nuestro trabajo. No está de más recordar no hacer esto. No enviar fotos íntimas a ninguna persona es algo que ya lo hemos visto últimamente en redes sociales, lo hemos visto en prensa, cómo se vulnera este hecho. Por lo general ha pasado con muchas chicas en televisión. Apagar el GPS de tu celular para evitar rastreo. Tampoco está de más. Apagar el sistema de geolocalización. Podemos ser susceptibles a hackeos y en todo momento alguien más sepa nuestra ubicación. Y no menos importante sería tener siempre un antivirus en su equipo, ¿verdad? Evitar aplicaciones y demás que sean maliciosas. Bueno, esto ha sido el taller del proyecto de vinculación. Esperemos haber aprendido un poquito más acerca de los derechos consagrados en nuestras normas supremas y en nuestras leyes para las nuevas tecnologías. Agradeciéndoles muchísimo por su presencia. Buenas noches.